Muy buenas tardes, aprendices. A continuación, presentaremos el consolidado de la clase número 2. Estuvimos hablando de muchas cosas, ¿cierto? Estuvimos hablando de las telas, estuvimos hablando de los universos de vestuario, estuvimos hablando de las tomas de medidas, de las siglas, ¿cierto? Bueno, entonces, para consolidar un poco la información de la segunda clase de patronaje de ropa deportiva, pues es muy necesario que manejemos algunos conceptos, ¿cierto? Mucho se habla en la industria textil de la confección sobre el término patronaje, pero a decir verdad, ¿alguna vez te has preguntado o se han preguntado qué es lo que significa? ¿Tenemos claro el concepto? Pues definiendo un poco, ¿qué es el patronaje? La definición como tal señala que es un procedimiento técnico mediante el cual se elaboran piezas que finalmente van a conformar una prenda. Sin embargo, sabemos que es mucho más que esto, pues para ello existe todo un proceso creativo detrás de esta definición. Bueno, uno de las cualidades o una de las formas de mencionar el patronaje es como los planos de todo vestido, ¿cierto? Para la construcción de un edificio, los arquitectos primero deben diseñar los planos y para ello pues ponen su creatividad e imaginación con la finalidad de reflejar sus ideas en la obra concreta pues que soñaron o que les pidió el cliente. Esto de igual manera sucede con el patronaje, con el arte que nosotros dominamos o queremos empezar a dominar, pues el diseñador de modas elabora y piensa los trazos y moldes para así crear una prenda de acuerdo con su creatividad y su gusto, o el gusto del cliente en su defecto. En otras palabras, podemos decir que el patronaje es la estructura de la prenda. Es un arte que es considerado como un arte que es preciso. Y así como se necesita de una precisión matemática exacta para la edificación de una estructura sin ningún tipo de falla, pues las medidas de las prendas deben ser precisas para que no presenten ningún tipo de error en su confección, que altere su tamaño y pues que pues se vea mal, que se vea defectuoso. Y es que además en la industria de modas, la belleza y la estética de los vestidos radican como tal en la exactitud de las medidas de las piezas con las que se elaboran. ¿Qué otra característica tiene el patronaje? Pues que lleva mucha geometría, maneja mucha geometría. El patronaje como tal consta de la elaboración de piezas geométricas que sean planas, cilindros, rombos, trapecios, rectángulos, círculos, entre otros, porque son el resultado de la división de las partes del cuerpo humano, pues dibujados sobre un papel, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos observar un canon humano. Miren que nuestro cuerpo como tal está conformado por figuras geométricas. Entonces, en base a esto, pues los moldes o el patrón están conformados por las respectivas figuras geométricas para que cuando esta prenda o esta pieza se realice, ensamble a la perfección en el cuerpo del cliente. Por ejemplo, y aunque un cuerpo humano sea geométricamente irregular, dada la constitución pues de nosotros, el tronco de una persona por lo general se tiende a asemejar a un trapecio, por lo que siempre existirá un recorte de esta forma pensando en esta parte del cuerpo. Miren, observen, esto es un trapecio, ¿cierto? Vámonos a regresar a la parte de atrás. Hay partes de nuestro cuerpo que van a asemejar la figura del trapecio, por ejemplo, la zona que va de la cintura a la cadera. A eso nos referimos. Y así pues sucesivamente se elaboran las piezas pensando en las demás y luego de verificar que se adapten a esa área del cuerpo, es entonces cuando empieza la confección del vestido. Esta información pues la tomé de una fuente que es lafayette.com, que es una parte que dice el patronaje de la base de la creación de las prendas. Bueno, ya estuvimos hablando sobre las tomas de medidas, de pronto repasando a grosso modo, sabemos que para tomar medidas hay que tener en cuenta que están conformadas en tres grupos. Medidas de altura, que son aquellas que se toman de forma vertical, medidas de ancho, que se toman de forma horizontal, y las medidas de contorno, que se toman alrededor del cuerpo. Recuerden lo que mencionamos. Cuando escuchamos el término contorno, podemos decir que está alrededor de. Si escuchamos este contorno de cintura, decimos, bueno, dice la palabra contorno, eso quiere decir que es alrededor de la cintura.
Aquí vemos unos ejemplos de las medidas de largo. Ustedes a esta altura pues ya tuvieron la oportunidad de ver cómo se toman algunas medidas. Todas esas medidas que se toman de forma vertical son catalogadas como medidas de altura o medidas de largo. Acá tenemos medidas de ancho. Recuerden que son aquellas que se toman de un extremo a otro en dirección horizontal. Las medidas de contorno, aquellas que abarcan el contorno del cuerpo. Acá podemos ver unos ejemplos: contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de busto. Algo muy importante por mencionar, que ya tienen un poco algo de esta información, es con relación a los datos anatómicos, ¿cierto? Normalmente estamos acostumbrados a decir el huesito de tal parte, o el huesito del hombro, o el huesito del codo. Existen unos datos anatómicos muy importantes que de pronto no los vamos a manejar, pero sí es bueno que nosotros distingamos cuáles son sus nombres técnicos. Por ejemplo, esto no se llama sobaco, como muchos mencionan, sino que se llama fosa axilar o axila. Por ejemplo, el huesito que tenemos en la rodilla se llama rótula. El huesito que tenemos en el hombro se llama punto acromio y así sucesivamente. Podemos encontrar diferentes términos técnicos en unos puntos específicos de nuestro cuerpo. Ya de esto pues hablamos un poco. Acá pues tenemos unos cuantos datos anatómicos de la parte posterior del cuerpo. Con relación a la toma de medidas, pues ya estuvieron conociendo cómo se toman algunas medidas, estuvimos hablando un poco de las siglas, ¿cierto? Acá podemos ver las medidas que se toman para realizar una falda, lo que hablábamos, que en confección se maneja algo que se llama siglas, es decir, la contracción de una palabra para que sea mucho más sencillo de apuntar en nuestro cuaderno o en nuestros apuntes, ¿sí? Por ejemplo, la altura de cadera, no vamos a escribir altura de cadera, sino que podemos poner ALK, AL, que significa la palabra altura, y K, que es cadera. Acá de pronto en contorno de cintura podemos C de contorno, C de cintura. Yo les mandé un cuadro que más adelante acá pues también les voy a mostrar, que indica las medidas e indica pues las siglas. Es bueno que nosotros empecemos a manejar las respectivas siglas para que sea mucho más sencillo y como eso se va a plasmar en la teoría, sea más fácil de que ustedes entiendan. Que la teoría no le va a salir un cuarto de contorno de cadera, sino que le va a salir un cuarto de CK. Entonces usted automáticamente se va a trasladar a estas siglas. Pero recuerda una cosa, las siglas no significan nada diferente a lo que realmente es, ¿cierto? No están en chino, no están en arameo, es el inicio de la primera palabra y el inicio de la segunda palabra, o como sea que esté estructurada, la medida. S de separación, mire, la sigla de separación de busto, SB. S, que es la palabra separación, y B, que es la palabra busto. Pues sí, acá podemos encontrar la composición, lo que les estaba explicando ahorita, por lo menos en altura de cadera, AL que significa altura, K que significa cadera. ¿Por qué razón? Acá podemos encontrar que cadera se escribe con C y nosotros lo ponemos con K. Pues como les había mencionado en una ocasión, pues cintura pues también se escribe con C y entonces en confección para poder distinguir la cadera de la cintura, pues se optó por esta medida, porque la cadera sea mencionada con la letra K. ¿Qué podemos encontrar acá? Bueno, algunas de las cuantas medidas que pudimos observar en el video, la medida de separación de busto, que va de pezón a pezón. Si nos ponemos a ponerle lógica, pues esto sería una medida ¿de qué? Pues una medida de ancho, porque es una medida que va tomada de forma horizontal. Acá la medida de contorno de cintura. La misma palabra lo dice, contorno, es una medida que va alrededor de la cintura. Acá podemos encontrar la de contorno de cadera, igual que el contorno de cintura, pero en la cadera. Normalmente pensamos que la cadera queda en los huesitos que tenemos casi debajo del ombligo, pero la cadera realmente es la parte más protuberante de la cola. Justamente por esa zona es que hay que pasar el metro, porque hay que tener en cuenta que la parte más ancha del cuerpo abarque esa zona, porque si no lo tenemos en cuenta y realizamos una prenda que no abarque la cadera, pues puede que no le quede al cliente. Largo de falda, como su nombre lo indica y como se toma la medida. Es una medida de largo que nos va a indicar qué tan largo quiero mi falda. Pues obviamente esta medida está sujeta al gusto o al diseño de la pieza que vayamos a crear. Altura de cadera, una medida que nos indica qué distancia hay de la cintura a la cadera, ¿cierto? Es muy importante que nosotros identifiquemos qué tan separada está la cintura de la cadera y pues por esta razón se toma esta medida.
Acá podemos hablar un poquitico del metro, ya tuvieron la oportunidad de observar un video sobre los metros a escala y su composición, pero sabemos que un metro pues está compuesto por 10 milímetros. Acá podemos encontrar, un centímetro está compuesto por 10 milímetros, un metro pues por 100 centímetros. Entonces, si de pronto yo quiero apuntar, la medida me da 1.5, quiere decir que es un centímetro más 5 rayitas y pues en ese punto sería el 1.5. Si es una medida más irregular, por llamarlo de alguna forma, digamos que la medida es 1.2, entonces marcamos un centímetro y marcamos dos rayitas que vendría siendo el punto 2. Ya de esto pues hablamos un poco, pero como para consolidar un poquito la información. Bueno, con relación al fraccionamiento de medidas, pues también vimos un video referente a eso, pero para consolidar, pues hay que tener en cuenta que las medidas se dividen según su tipo. Acuérdense que hablamos que hay tres tipos de medida: de largo, de ancho y de altura. Y pues según el tipo de medida se dividen, como acabo de mencionar. Las medidas de altura por lo general no se dividen, porque esas medidas nos van a indicar la posición de otra medida, ¿cierto? Entonces, si yo quiero una falda de 60 centímetros, no la voy a dividir entre 3 porque la falda queda súper corta. Entonces, las medidas de largo, las medidas de altura, por lo general son intocables. Las medidas de ancho normalmente se dividen entre dos. ¿Por qué razón? Por la forma como se toman. Que se toman de un punto al otro punto del cuerpo. Y como nosotros a la hora de hacer un molde, nosotros trabajamos con una cuarta de nuestro cuerpo, y pues esa cuarta de nuestro cuerpo abarca la mitad de la medida de ancho, por esa razón la medida de ancho se divide entre dos. Y las medidas de contorno, hay unos casos que se dividen entre 6 y algunos casos que se dividen entre 4, más que todos los que se dividen entre 4, por lo que les acabo de comentar, que nuestro cuerpo, por ser tridimensional, es cilíndrico, y pues nosotros pues para que sea más sencillo el patronaje, trabajamos con una cuarta de nuestro cuerpo para poder realizar el molde. Entonces, por tal razón, todas esas medidas que son circulares se dividen entre 4 porque trabajamos con una cuarta de nuestro cuerpo. Una excepción es la medida de contorno de cuello, que esa sí se divide entre 6 por el tema de que hay que fijar una circunferencia, exacto, para poder cuadrar que el cuello, perdón, encaje en esa zona donde debería ir. Entonces, en las teorías que vamos a estar viendo, vamos a encontrar este numerito o varios numeritos así separados por un slash. Por ejemplo, acá aparece un medio, que vendría siendo lo mismo que un medio, ¿cierto? Un número arriba, un número abajo. Acá en confección, por lo menos la teoría que yo manejo, la raya de la mitad se va a poner en diagonal. Entonces, el número de arriba va a quedar a la izquierda y el número de abajo va a quedar a la derecha. ¿Qué significa esto? Pues que siempre vamos a dividir la medida por el número que está a la derecha. Por ejemplo, si mi medida de contorno me está pidiendo la mitad de ancho de espalda, o estamos viendo esta sigla o este numerito con la sigla de ancho de espalda al lado, quiere decir que automáticamente esa medida la tengo que dividir entre ¿cuánto? Sí, la tengo que dividir entre 2 porque es el número que está a la derecha. Bueno, continuando, pues acá les voy a explicar un poco sobre el cuadro de medidas que les acabo de enviar. Pues sabemos que el cuadro de medidas femenino, por lo menos en este caso en el enfoque femenino, maneja tres tipos de tallas, ¿cierto? Tallas pequeñas, tallas medianas y tallas grandes. Dichas tallas tienen dos formas de describirse o dos formas de ser catalogadas. Unas tallas que son en letras y unas tallas que son numéricas. Estas tallas en letras también les llaman tallas americanas porque estos términos, más que todo, son términos en inglés que las contrajeron o la volvieron siglas. Por ejemplo, SS, que significa small, o significa super small. No sé de pronto dónde lo tengan o en qué término pues la mayoría lo maneje, pero nosotros normalmente en Colombia manejamos lo que es la XS, la S, la M, la L, la XL, la X, la doble XL y la triple XL muy poco.
Por lo general, las personas, por lo menos que tienen tallas diferentes o superiores a la XL, por lo general se le trabajan este, sobre medida. Pero entonces también vamos a encontrar casos de algunos clientes, por lo menos de que de busto son una talla S o de cadera son una talla L. Entonces, pues, este tipo de personas o este tipo de cuerpos, por lo general, se tienen que manejar por reglas sobre medidas. Bueno, acá pues podemos encontrar la mayoría de medidas básicas que se utilizan en el patronaje. Aquí está el nombre, acá podemos encontrar la sigla. Voy a hacer una claridad, por ejemplo, aquí donde dice largo de falda corta, pues normalmente la sigla de largo de falda es LF, pero en algunos casos, por lo menos si vamos a trabajar de pronto a nivel industrial o estamos haciendo diferentes diseños, pues nosotros normalmente catalogamos que si es una falda corta ponemos la C y si es una falda larga, pues ponemos la L. Entonces aquí en este caso sería largo de falda corta y pues la sigla sería LFC.